La paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Vamos a estudiar la escuela dominical una vez más. Gracias a Dios por esta oportunidad. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos guarde, que su misericordia sea en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Gracias por tu ayuda, Señor, por tu presencia constante siempre con nosotros. Gracias porque estás con nosotros, nos llenas, nos bendices, nos ayudas, Señor, y sobre todo porque nos dejas estudiar tu palabra y aprender de ella, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, recuerden que estamos en nuestro estudio de los jueces. Y el día de hoy vamos a ver una historia que seguramente es muy conocida por ustedes, porque esta historia la conoce hasta la gente que no conoce mucho de la Biblia, pues conoce perfectamente bien la historia de Sansón. Hace mucho escuché en una caricatura que decían el hombre más fuerte de la Biblia, y efectivamente, Sansón es el hombre más fuerte de la Biblia, pero vamos a ver nuestra base bíblica, que hoy sí está bastante larga, son varios capítulos. Puedes ir dosificándola durante la semana para irla leyendo completa. Lo que vamos a hablar aquí, bueno, es solamente una pequeña parte. Vamos a omitir muchos detalles, por supuesto, por cuestiones del tiempo, pero siempre puedes ir a la palabra de Dios y ver las cosas realmente como fueron. Jueces 13, 14, 15 y 16. Aquí está registrada la historia de Sansón. Y bueno, cada vez que una mujer va a tener un bebé, es una alegría y un gozo muy grande en la familia, y la familia hace preparativos y ahora hacen fiestas y dan regalos, y la gente está muy, muy feliz porque viene un miembro más de la familia. Pero vamos a ver hoy la historia de una mujer que no podía tener hijos. Había pasado mucho tiempo ya y la mujer no podía tener hijos. La Biblia no nos dice el nombre de ella, nos dice el nombre de su esposo y por supuesto nos dice el nombre de su hijo, pero el nombre de ella no nos lo dice. Solo la conocemos como la mujer de Manoa, o sea, su esposo se llamaba Manoa. Y un día se le aparece un personaje y le dice que va a tener un hijo. En este tiempo, acuérdense del ciclo que pasaba con los jueces. Ellos se portaban mal, entonces Dios permitía que un reino los afligiera y ellos pedían perdón y Dios enviaba un libertador. Y en este caso, esta persona le dice a la mujer que ella va a tener un hijo y que Dios ha elegido a este niño para que libre al pueblo de los filisteos. Es un niño tan especial que desde que ella lo tiene en su vientre, le da tres indicaciones. Le da un poquito más, pero bueno, estas son las más importantes. Ni ella ni el niño deben de beber vino, ni ninguna cosa que venga de la uva. No deberían comer ninguna cosa inmunda. Y cuando el niño naciera, nunca de los nunca, ella le debía cortar el cabello. Cuando ella le cuenta a su esposo, pues su esposo está como un poco preocupado, dice, bueno, esto es una cosa un poco especial. Mira, si se te vuelve a aparecer el personaje, me hablas para que yo hable con él. Y entonces viene el personaje una segunda vez y ella corre, o sea, le dice, no, espérame tantito, déjeme hablarle a mi esposo, y va por su esposo, y entonces viene el esposo y le dice, no, bueno, ¿cómo quieres que cuidemos al niño? Y él dice, pues ya les dije, ¿no? Estas son las cosas que ella tiene que hacer. Pero cuando nazca el niño, nunca le corten el cabello, porque el niño va a ser nazareo. O sea, es un voto, una promesa que le hacían a Dios de algo. Y en este caso, los nazareos nunca se cortaban el cabello. Él le dice, bueno, déjanos hacer un sacrificio, déjanos hacer vamos a matar a un animalito y lo vamos a ofrecer a Dios y luego nos comemos la carne. Y entonces él le dice, haz el sacrificio, dáselo a Dios, pero yo no voy a comer contigo. Y le dice, bueno, dinos tu nombre para saber, cuando nazca el niño, saber quién nos dijo. Y él les dice que su nombre es admirable. ¿Recuerdas a quién se le llamó con este nombre? Hay otro profeta que le llama a una persona en particular con este nombre de admirable. ¿Te acuerdas, Gabriel? Les voy a dar una pista, fíjate bien. Le dice, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién se llama así, con estos nombres? El Señor Jesús.
¿Quién era este personaje que vino con Manoa y su esposa? Era el mismo Señor Jesús. Él vino lo más increíble es que cuando ellos hacen este sacrificio y cuando empieza a arder el fuego, el personaje se va en el fuego. Era el mismo Señor Jesús que se aparece a Manoa y a su esposa para decirles que tendrán este hijo tan especial. Y el niño nació. Y efectivamente fue un niño muy especial desde el principio, pero lo que lo caracterizó era su fuerza física. Sansón era un hombre tan, tan, tan fuerte que la Biblia nos narra que podía matar a un león con sus propias manos. ¿Alguna vez has ido a un zoológico y has visto un león? Ni siquiera podríamos. La garra de un león es más grande que nuestra cara. Si un león nos da un garrazo, nos destroza la cara. Pero Sansón era tan, 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 tan fuerte que podía matar a un león con sus propias manos. El único problema es que Sansón era un hombre desobediente. A Sansón le gustaban las mujeres filisteas. Se supone que él gobernaba a su pueblo para defenderlo de los filisteos y se quería casar con una filistea. Hubo muchos problemas ahí porque sí era su novia, pero luego ya no era su novia y entonces la familia se enojó, pero él también se enojó. Hubo muchos problemas ahí. Y un día los filisteos entraron en batalla contra Israel. O sea, acuérdate que el pueblo era afligido por los filisteos. Pero ese día Sansón mató a 1,000 hombres, no uno, no dos, no cinco, no 20, no 100, 1,000 hombres con una quijada de burro, o sea, con un hueso de aquí del burro. Un hueso. Eso no era un arma. Pero Sansón mató 1,000 hombres así. Los filisteos estaban muy molestos, pero estaban decididos a saber cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Contrataron a una mujer que lo enamoró. El trabajo de ella, que se llamaba Dalila, era averiguar cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Y ella empleó todas las artimañas posibles, lloró, suplicó, pataleó, hizo muchas cosas hasta que Sansón, lamentablemente, le dijo cuál era el secreto. Primero le dijo muchas cosas, primero la engañó y le dijo que si lo ataban con unas cuerdas y que si hacían no sé qué y que si hacían no sé qué y ella hacía estas cosas, pero pues Sansón no perdía la fuerza, pero cuando le dijo la verdad, ella lo hizo dormir y cuando él estaba dormido, lo rapó. Le quitó absolutamente todo el cabello de la cabeza y entonces Sansón perdió su fuerza física. Y entonces ella llamó a los filisteos para que se lo llevaran, pero Sansón ya no podía defenderse, ya no tenía fuerzas. El problema no era que le hubieran cortado el cabello, el problema era que Sansón había desobedecido a Dios. Había desobedecido muchas veces, pero aún así Dios era bueno con él. Pero esta era la única cosa que Dios había dicho desde el principio que Sansón no hiciera. No te cortes el cabello. Bueno, él no se lo cortó, se lo cortaron engañado, ¿verdad? Pero cuando los filisteos se lo llevaron, lo humillaron de una forma espantosa. Estaba pelón y le sacaron los ojos. Entonces estaba pelón y ciego. Y lo hicieron trabajar en un molino. Ese trabajo lo hacían los animales. A los animales les ponían ese palito, esa maderita, ya sea en el cuello o en la cabeza o aquí en el pecho, y los animales caminaban, 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 y entonces empujaban ese palito, ¿no? Y ese palito daba vueltas, y entonces molía, o sea, las piedras que estaban ahí molían el grano o el trigo, lo que le pusieran ahí. A veces aceite, o sea, perdón, las aceitunas para hacer aceite, o sea, eran muchas, tenía muchos usos ese molino, pero esas piedras obviamente eran muy pesadas. Sansón ya no tenía fuerzas. Estaba ciego y pelón. Fue humillado, fue lastimado y además fue tratado como un animal. Un día se reunieron los filisteos para adorar a su Dios, para hacer sacrificios y pidieron que viniera Sansón para reírse de él, para burlarse, para reírse de que antes había sido un hombre fuerte y ahora pues no era nada, ¿no? Pero el cabello de Sansón empezó a crecer, empezó a crecer. Y vuelvo a repetírtelo, el cabello no tenía ninguna fuerza, la fuerza venía de Dios. Pero un día Sansón ora a Dios, clama con todo su corazón y le pide al Señor que le diera fuerzas por última vez.
y se pone con ayuda de alguien en las columnas que sostenían el edificio. Sansón se recargó con toda esa fuerza que Dios le había dado y derrumbó las columnas y por lo tanto derrumbó el edificio. Se murieron muchos filisteos porque se cayó el edificio encima de ellos, pero también se murió Sansón. Después de gobernar al pueblo de Israel por 20 años. Déjame decirte que la historia de Sansón y Sansón es uno de los hombres más espectaculares del Antiguo Testamento. Imagínate tener esa fuerza. Me da mucha risa porque un día quisieron atraparlo en una ciudad, cerraron las puertas para que Sansón no se saliera y Sansón llevó las puertas, cargó las puertas de la ciudad y se fue corriendo con ellas. Era un hombre espectacularmente fuerte, pero era un hombre sumamente desobediente a las leyes del Señor. Y su vida fue espectacular, pero su muerte fue muy trágica. Fue muy triste por haber desobedecido al Señor. Podríamos criticar mucho a Sansón y decir, bueno, es que fue un hombre desobediente, bueno, es que no obedeció al Señor, bueno, es que se juntó con las mujeres filisteas que a Dios no le agradaban, pero quizás nosotros nos parezcamos un poco a él. ¿Cuál crees que sea hoy una regla que Dios nos ha puesto a nosotros los cristianos? Ya no hay filisteos, o sea, la regla no es no te juntes con los filisteos, no te cases con los filisteos, pero hay reglas que Dios nos ha puesto a nosotros. ¿Las obedecemos o somos como Sansón, desobedientes? Vamos a ver nuestro texto. Ven, Gabriel, a leer nuestro texto. ¿Cómo dice el texto de hoy? La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Jueces 13:25. Desde antes de nacer, la vida de Sansón ya era espectacular, ya fue especial y diferente. Nosotros quizás no tengamos vidas tan diferentes, somos mucho más comunes, pero Dios nos ama y Dios quiere que nosotros también seamos usados para su gloria. No depende ahora ya de nuestro cabello, ¿verdad? Si lo tenemos corto o largo ya, eso no es tan importante, pero sí depende de cuánto o de cuán fuerte es tu comunión con Dios. ¿Oras? ¿Lees su palabra? ¿Estudias? ¿Pones atención cuando vas a la casa del Señor? ¿Vives como un verdadero hijo de Dios? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor hoy en esta hora, Señor, yo también te conozco así como Sansón te conocía, pero enséñame a mí a no ser desobediente, a amarte todos los días de mi vida. Padre Celestial, gracias te damos por la vida de los niños, Señor. Permite que aprendamos a obedecerte todo el tiempo, Señor, aun cuando pueda ser complicado o difícil. Seguramente para Sansón era muy difícil obedecerte. Ayúdanos a nosotros a obedecerte también, Señor. A no obedecer a nuestro corazón, a no obedecer nuestros deseos, a no obedecernos a nosotros, Señor, porque eso nos ha causado problemas, nos causa problemas. Toma la vida de los niños, de sus padres, de sus instructores, de sus pastores, Señor. Y ayúdanos, Señor bendito, a ser fieles a ti todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, el Señor nos bendiga mucho. Estudien, lean, de verdad les recomiendo mucho que lean la historia de Sansón en la Biblia, aunque sean estos 4 capítulos medio largos, léanlos para que aprendan más de la palabra del Señor. Yo soy la hermana Shaina. Yo soy Gabriel. Nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós. Bye.